Buenas noches nuevamente con ustedes en La Gente Quiere Saber, en esta etapa de fin de año en donde he tenido la oportunidad de suplir a mi hijo Juan Pablo Lombardi, que está en una breve ausencia del país, y hemos canalizado varios programas con invitados especiales en donde el eje de la primera pregunta es ¿por qué seguimos en Venezuela? Hoy vamos a continuar en la misma tónica con una invitada especial, Marieta Morisco, egresada de la Universidad Rafael Urdaneta en Ciencias Políticas y Administrativas. O sea, una combinación interesante que ella misma se encargará de explicar un poco en qué consiste y cuál ha sido su experiencia laboral y ciudadana. Pero hoy quisiera, con el permiso de Marieta y de ustedes, quisiera dedicar esta primera parte del programa a hacer referencia a un hecho recientemente acaecido, un hecho luctuoso, como fue el fallecimiento de Teodoro Pekov. Creo que vale la pena que le rindamos este pequeño homenaje, porque Teodoro, así lo llamamos la mayoría, y eso es muy importante como un dato de cercanía. O sea, fue un político de destacada trayectoria, con características muy particulares que yo me permitiría, quisiera resaltar, ¿no? En primer lugar, es un político que muere relativamente pobre, es decir, sin bienes de fortuna, habiendo sido ministro y habiendo sido parlamentario y habiendo estado tan vinculado a los procesos políticos venezolanos. Esto en Venezuela parece un dato irrelevante, ¿no? O sea, morir habiendo sido político con cargos importantes y morir pobre, porque es la excepción, lamentablemente es la excepción. Normalmente la pasantía por el poder a cualquier nivel casi siempre conlleva procesos de enriquecimiento, de corrupción, de apropiación indebida de los dineros públicos, y creo que ya esto marca la diferencia entre un político honesto y un político que no lo es. El hecho de que lo resaltemos significa que lamentablemente en nuestra sociedad no es usual la honestidad, y esto es doloroso decirlo, ¿no? Porque lo usual debería ser la honestidad pública y lo excepcional, castigado, debería ser la deshonestidad, porque evidentemente en todas partes del mundo existe corrupción y existe deshonestidad, pero no como norma general. Entonces, Teodoro fue un político de vocación, que por cierto, un dato que la mayoría no conoce, él es del Batey, es del sur del lago, claro, de origen extranjero. Venezuela en el siglo XX fue un país de emigración, de receptáculo de emigrantes, y su papá era ingeniero químico búlgaro y su mamá médico, doctora de polaca de origen judío. Ella aparentemente militante comunista, y por allá por los años 20 del siglo pasado emigraron, no conozco las razones, a Venezuela, y trabajaban ambos en un central azucarero de los que había en el sur del lago, en el Batey. Allí Teodoro nace realmente en Maracaibo, en un hospital de Maracaibo, pero realmente sus primeros años fueron allí, pues. Entonces es zuliano. Desde muy joven militó en el Partido Comunista, participó activamente en la etapa antidictatorial, o sea, la lucha contra Pérez Jiménez. Después participó en el proceso de la guerrilla, a pesar de que él aparentemente estuvo cierto tiempo en la guerrilla venezolana, pero
su actuación principal era en la universidad. Fue dirigente estudiantil, y después, bueno, se dio a conocer particularmente en el año 68, cuando la invasión rusa, soviética, a Checoslovaquia. Entonces, una corriente dentro del Partido Comunista de Venezuela, liderizada por Pompeyo Márquez y Teodoro Pekov, inició una crítica al Partido Comunista Soviético y al Partido Comunista Venezolano, rechazando la invasión a Checoslovaquia. Y por cierto, Teodoro escribió un libro muy importante que se llama La invasión a Checoslovaquia. Prácticamente allí nace el proyecto político del MAS, Movimiento al Socialismo. O sea que en ese momento un grupo importante del Partido Comunista, liderizado entre otros por Teodoro, se deslinda del Partido Comunista y se convierte en el revisionista de las tesis marxistas, ¿no? Y en ese sentido el propio Teodoro fue denunciado en La Habana y fue denunciado en Moscú como un revisionista renegado. Y de hecho hay un discurso de Brezhnev, que era en aquel momento el líder del Partido Comunista Soviético, que hace referencia a los renegados del comunismo, y entre ellos en esa lista estaba Teodoro, ¿no? Entonces Teodoro inicia un proyecto de socialismo democrático o una reconciliación desde la izquierda con la democracia. Y a partir de allí pues desarrolló una actividad sumamente importante, reconocida por todos, hasta llegar a ser ministro con Caldera, en el segundo gobierno de Caldera, ministro de Planificación, y en todo momento fue un hombre, o sea, coherente con sus ideas, con una gran capacidad autocrítica, intelectual, un gran lector, una persona inteligente, muy bien formada, y que realmente marcaba la diferencia con los políticos tradicionales, porque era un hombre culto y era un hombre que realmente tenía una idea civilizada de los procesos sociales, políticos, del Estado y de la democracia. Intentó ser candidato presidencial, pero evidentemente que con resultados muy pobres, y tuvo una actuación destacada, especialmente cuando, después del triunfo de Chávez en el 98, cuando se inicia un reagrupamiento de las oposiciones, y en el año 2006 fue un factor importante en la candidatura de Rosales para tratar de empezar a aglutinar a los sectores opositores democráticos frente al proyecto ya visible, autoritario del señor Chávez, ¿no? Muere a los 86 años en condiciones realmente dramáticas, producto de una caída. Estuvo los últimos tiempos paralizado por una fractura de fémur y de cadera. Bueno, destino humano, pero que realmente como político, repito, ejerció una pedagogía positiva de honradez personal, de formación y de servicio, porque al fin de cuentas la política solamente tiene sentido y se justifica cuando se convierte en un servicio a la comunidad, un servicio de ciudadanía en función de los intereses generales o del bien común, como se acostumbra decir. De esto podemos volver a hablar con Marieta, sus propias impresiones, y regresamos para el próximo segmento, ya para empezar formalmente con nuestra entrevistada de hoy, Marieta Morisco. Muchas gracias. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Bueno, ahora sí, nuestra invitada que tuvo la amabilidad de permitirnos hablar de Teodoro en el segmento anterior, Marieta, bienvenida. Encantada, doctor. Bueno, ya buenas noches a todos. Parcialmente Gracias. Te presenté como egresada de la URU, de la Universidad Rafael Urdaneta, politóloga con perfil administrativo. La pregunta que iniciamos estos programas es por qué seguimos en Venezuela. En el entendido que hay un gran éxodo de compatriotas en los últimos años y, bueno, con sus razones, todas válidas. Venezuela es una sola, no importa dónde se viva,
pero que realmente mucha gente tiene la inquietud de oír por qué mucha gente de talento que está apostando al éxito, no está apostando al fracaso, que tiene confianza en el país, seguimos en Venezuela. Gracias, Adelante. buenas noches a todos. Bueno, estamos en Venezuela porque Dios dispuso primero que yo naciera en esta bella tierra de gracia, ¿ok? Soy venezolalísima por ius solis, como dicen los internacionalistas, ¿no? Y por ius sanguinis, mi mamá, maracucha del Saladillo, pero también por ius sanguinis, hija de un italiano inmigrante, que escogió esta tierra de gracia junto con mi abuelo, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, para venir a buscar un mejor futuro. Y yo creo que parte de ese buen futuro, modestia aparte, yo creo que está aquí, que fue lo que él logró, que fue lo mejor que pudo dejar. Soy hija única y de verdad yo también he hecho mi familia, me estudié, me formé y creo que Venezuela, país donde Dios decidió que yo naciera y mis padres también, me necesita y es algo que es superior a mí. Necesitamos trabajar por Venezuela, que tiene mucho que dar, a pesar de todos sus inconvenientes. Dentro de esa militancia que tú tienes de civilidad, de ciudadanía, ¿cómo percibe el momento político? Bueno, es un momento duro, es un momento que llama a todos los venezolanos a incorporarse, porque todos los venezolanos estamos sintiendo realmente el impacto que estamos viviendo, producto quizás de gobiernos que a lo mejor no hicieron lo mejor que debieron hacer en búsqueda de ese bien común para todos los venezolanos. Por lo tanto, somos nosotros quienes escogimos a esos administradores públicos que actualmente definitivamente no lo han hecho lo mejor posible. Somos nosotros los llamados a generar esos cambios sociales y esos cambios políticos que Venezuela amerita. Marieta tiene un perfil muy interesante, ¿no? Es una mujer profesional, un campo importantísimo y ha tenido una experiencia laboral, ¿no? Pero además en los últimos tiempos ha venido asumiendo responsabilidades con una organización, Súmate, que también quisiéramos tocar, y muy vinculada a un equipo humano de la Católica Andrés Bello de Caracas que también está desarrollando proyectos interesantes. Entonces, si te parece, pudiéramos un poquito compartir tu experiencia profesional laboral para llegar a estos compromisos que estás teniendo en este momento. Bueno, encantada. Independientemente de mis primeros años como profesional, mis primeros, digamos, 20 años como profesional, tengo 35 años, 30 años de graduada, me gradué muy jovencita en la Universidad Rafael Urdaneta, bien como usted dice, y después poquito a poco me fui especializando, además de las áreas de sistemas, de procedimientos, en el área de gerencia política, precisamente en un programa de la Universidad Católica. Por lo tanto, yo siempre digo, yo más que política, yo soy gerente político, al servicio de todos los políticos, pero también me considero una politólogo en búsqueda del bien común. Mis primeros años lo desarrollé en empresas del Estado, de carácter mixto, mitad de público, mitad privado, y fue una experiencia maravillosa, aunque otros años también estuve muy pendiente de la empresa privada y a organizaciones relacionadas con mi familia. La organización Súmate me llama hace 10 años a meterles la mano en un estado tan complicado como era Zulia, cuando muere su primer coordinador, el señor Rafael Colmenares. Y yo encantada, dije, el Zulia nos necesita, no podemos dejarlo solo. Somos el estado con mayor población electoral del país y precisamente esa población electoral es quien decide muchas veces, quien da la voz cuando se vea la necesidad de generar cambios políticos. Ha sido una bellísima experiencia. Nosotros dentro de Súmate, ¿qué hacemos? Nosotros simplemente formamos ciudadanos, los preparamos precisamente para la Contraloría Ciudadana en esa búsqueda de ser ciudadanos analíticos, ciudadanos cuestionadores, que deben de cuidar
ese Estado y sobre todo esos gobiernos que son los intermediadores entre el Estado y los ciudadanos. Por eso nosotros desde Súmate somos una organización no gubernamental, una asociación civil, eso es importante acotarlo, pero de carácter no gubernamental. ¿Por qué? Las organizaciones no gubernamentales somos aquellas que simplemente intermediamos entre los ciudadanos y el Estado en aquellas necesidades y demandas donde el gobierno no tiene capacidad de atenderlas. Y en este caso de nosotros, vigilamos y atendemos esas necesidades, esas fallas que hay en todo lo que tiene que ver con el área electoral, con el área de opinión, con el área de Contraloría. ¿Esto tiene algo que ver con Contraloría Social? Más que social, electoral. Sin embargo, sí tocamos Contraloría Social relacionada con la defensa de derechos civiles y políticos. Obviamente está el plano que electoral. Son los derechos humanos. Totalmente. Sí. Estamos dentro del área de los derechos humanos. Sí, se denominan de manera diferente, pero en la práctica terminan siendo lo mismo. Pues, eso es correcto. Que son las garantías ciudadanas para ejercer, o sea, sin coacción y sin riesgo de la vida y de los bienes, es la acción política, ¿no? Sí, y además de eso, empatando con estos proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello, que es importante decirlo, ¿no? Hay mucha gente haciendo de todo por el país. Hay gente que de pronto yo tengo entrevistas y conversaciones y me dicen, qué rico escucharte, no sabía que había tanta gente detrás luchando todavía aquí por el país. Y si hay luchadores por el país, la gente de la Universidad Católica, al menos desde esa plataforma, existen varios proyectos. En algunos la organización Súmate es aliada. Hay un proyecto muy técnico que son los defensores de la democracia y el derecho al voto. Hay que seguir trabajando en eso, hay que seguir preparando a todos esos recursos humanos y técnicos, bien sean militantes de partidos políticos que con gusto los atendemos, pero también hay otros proyectos dirigidos a los ciudadanos netamente. Muy bien, continuamos con Marieta Morisco, la politóloga, experta en administración pública, con una vasta experiencia, responsable de Súmate en el Zulia, conversando sobre estos temas en el próximo segmento. Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesora inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. Bueno, sigo conversando con Marieta, una persona muy entusiasta que contagia su entusiasmo, lo que indica no solamente un temperamento fogoso, sino que convencida y creyente en lo que hace, que eso es muy importante en la vida, ¿no? Sí. Que asumamos responsabilidades con convicción, Totalmente. no con tibieza, ¿no? Marieta, bueno, nos venía explicando un poquito la importancia de las ONG, qué significan, la experiencia de Súmate, la relación con la Católica Andrés Bello, y varias veces utilizó la palabra por la democracia, para la democracia, en democracia, y esto es muy importante, ¿no? Porque si bien muchísimos de nosotros, yo me incluyo, calificamos este gobierno como un régimen, inicialmente autoritario en la figura de Chávez, y después casi, o sea, un proyecto dictatorial totalitario, un modelo cubano, pero hay que también decirlo, ¿no? La sociedad venezolana no deja de tener mecanismos de expresión y participación. De hecho, este programa, nosotros en nuestras actividades, lo que indica que hay como una especie de atmósfera democrática en Venezuela. Yo creo que la gente, después de 40 años de experiencia democrática, de alguna manera, todos nos acostumbramos a creer en las elecciones, la importancia, el voto, la participación, y eso no lo ha podido acabar el régimen. Fíjate que ellos prometieron freír, ¿no? Algunos dicen fritar, freír a la cabeza de los adeptos copellanos, ¿no?
bueno, ahí están vivitos y coleando, ¿no? Afortunadamente. Adecos y Copellanos y otros partidos que han surgido después. Eso es sano. Eso es una expresión, a mi juicio, de sanidad de la sociedad venezolana, de que tiene una capacidad de expresión plural, que es lo que hay que proteger. Bueno, en ese sentido, o sea, en esta coyuntura tan confusa, tan difícil económicamente para mucha gente, o sea, ¿cómo visualizas tú los niveles de participación y de organización necesarios para nuestra sociedad? Sí, precisamente de eso hablábamos. Hay otro proyecto precisamente de la Universidad Católica, que es el proyecto Creemos Alianza Ciudadana, creemos de crear, ¿ok? Y ese proyecto que busca organizar a todos los ciudadanos sobre todo instarlos a que se agrupen en organizaciones, desde sus grupos de condominio, desde sus asociaciones de vecinos, para que de esa manera se formen y puedan realmente movilizarse de una manera estructurada, de una manera coordinada, precisamente en esa búsqueda del bien común y en ese recuperar esa democracia que está resquebrajada. Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Sí, hay visos todavía de democracia, afortunadamente, pero es amenazada, bien usted lo decía, es un régimen, y en politología, ¿qué es un régimen? No es otra cosa que la degradación de la norma. Las normas están siendo irrespetadas, son degradadas. Y la aspiración a la eternidad, ¿no? Son violadas. Que no quieren irse. Entonces, desde Súmate tratamos de construir democracia, yo diría hoy en día, después de 16 años, reconstruirla. Y desde el proyecto Creemos Alianza, unirnos todos, articularnos, formarnos, de tal manera que el ciudadano sepa defender sus derechos de una manera coordinada, organizada, con sentido, con dirección y con motivo. Así que los invito a todos también a estar pendientes de esto, de seguirnos en las páginas Creemos Alianza Ciudadana, también a través de @SúmateZulia, y que cada ciudadano busque su grupo afín y se organice para que todos contribuyamos precisamente a tratar de buscar, digamos, esa transición a esa democracia que está siendo amenazada de ser perdida totalmente. Hay que decirlo. Sí, Ariel te está dando información importante, ¿no? El que esté interesado, vincularse a través de ella, a Súmate, bueno, acaba de dar una dirección, ¿no? @SúmateZulia. Ok, sí. Y lo mismo el proyecto en desarrollo del Centro de Políticas Públicas de la UCAP, ¿verdad? Sí, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, eso es una gran fortaleza del proyecto Creemos Alianza, es una de las tantas organizaciones aliadas bajo ese paraguas de ese movimiento llamado Creemos Alianza Ciudadana. Sí. Por lo tanto, tenemos una gran fortaleza de contar con gente especializada, politólogos, economistas y analistas que nos ayudan y nos apoyan. Estamos en 12 estados del país, el movimiento Creemos Alianza, y en el caso de Súmate, obviamente, estamos casi en los 24 estados del país para servir también según nuestra misión y visión. Pero en el caso de ambos, bueno, Creemos Alianza Zulia @gmail.com y @SúmateZulia @gmail.com, y los recibimos con los brazos abiertos a tantos ciudadanos que quieren hacer, pero no saben cómo hacer, cómo ejercer realmente su rol. Entiendo que tuvieron una actividad en Maracaibo. Sí. 2 días, 2 jornadas, ¿no? Y entiendo que allí se plantearon, o sea, un poco la oferta de acompañamiento que tienen a través de unos cursos, ¿no? Pudiéramos un poco conversar de eso y esa experiencia aquí en Maracaibo. Sí, son productos excelentes. En el caso de Creemos Alianza Ciudadana, nosotros le llegamos a la gente con charlas de narrativa. Eso es un producto excelente. Los invito a todos, estamos a la orden para dárselos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista, digamos, de grupos. ¿Y qué es realmente una charla de narrativa? La nueva narrativa para Venezuela, que tenemos que buscar todos, esa narrativa optimista, esa narrativa que nos han tratado de a lo mejor de resquebrajar la gente de este nuevo gobierno,
Y entonces el venezolano se convierte en una persona triste, en una persona muy poco optimista, en una persona donde dice aquí no hay nada que hacer. Y qué bueno estar en este programa de decir por qué estamos en Venezuela. Estamos en Venezuela porque hay mucho que hacer. Y ese neolenguaje al cual nos han ido llevando nos hace muchísimo daño, donde decimos todo está mal, todo está sucio, aquí nada funciona. Realmente sí, esto es una realidad. Ya poco funciona, lo vivimos, pero entonces tratemos de cambiar esa narrativa y lo que no funciona, tratemos de una manera u otra, tratar de hacerle entender a los responsables de la gestión pública de que esto tiene que funcionar. Si no, definitivamente necesitamos un cambio político. Sí, hay un dato interesante de tipo antropológico, sociocultural con respecto a Venezuela, ¿no? Que, bueno, tú sabes muy bien que la historia venezolana, republicana, prácticamente ha sido en dictadura. Sí. Y son ciclos largos, ¿no? O sea, Páez, Guzmán, los andinos, etcétera, ¿no? Y también el siglo XIX fue terriblemente difícil en términos económicos, social, un país pobre, rural, etcétera. Entonces se ha desarrollado como una especie de pesimismo histórico, que cambió un poquito, se disimuló en la época petrolera, ¿no? Pero que está allí subyacente y que ha vuelto a emerger con esta crisis de los últimos 20 años, ¿no? Volveremos sobre este tema en el siguiente segmento. Sí, y precisamente ese... Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate porque juntos hacemos más. Bueno, seguimos conversando con Marieta sobre por qué seguimos en Venezuela. Hay muchas razones de tipo personal, evidentemente, y razones de país. Yo hacía un comentario, por ejemplo, si no recuerdo mal, un escritor importante de finales del siglo XIX y comienzo del XX, Díaz Rodríguez, utilizó una frase, finis patriae. O sea, cada tanto tiempo hay como un sentimiento de que el país se nos fue, se fue de la mano, ¿no? Eso se amortiguó con la época petrolera por la prosperidad general que había y ahora ha vuelto a surgir. O sea, mucha gente lamentablemente piensa finis patriae, no hay remedio, ¿no? De todo se acabó. No, las sociedades no se suicidan, los países no terminan, se transforman y nos toca a nosotros participar de esa transformación. Otro escritor importante venezolano, Augusto Mijares, por allá por los años 50 del siglo XX, escribió un libro que se llama Lo afirmativo venezolano. Es un libro que yo recomiendo. Lo afirmativo venezolano, precisamente tratando él de contrarrestar ese pesimismo histórico que cada tanto tiempo nos asalta, ¿no? Y que en este momento está muy presente en la conciencia nacional. Muchísima gente, con razones o sin razones, está tirando a la toalla, como se dice popularmente, ¿no? Nosotros creemos que no hay que tirar la toalla y que no hay que desarrollar la cultura de la autoflagelación, ni el lamentarse, etcétera, sino simplemente con coraje asumir nuestro destino y buscar los mecanismos racionales que permitan resolver esta crisis histórica que nos está afectando en todo sentido. Dentro de esos mecanismos racionales está la política de participación democrática que no solamente tiene que ver con los partidos políticos, sino con todos los ciudadanos. Y en ese sentido estamos conversando con Marieta y ella estaba compartiendo experiencias sumamente interesantes, ¿no? Hablaba de una nueva narrativa y ahora también creo que hay la posibilidad de unos cursos que se están dando que nos orientarían en ese sentido. Sí, en el caso de la nueva narrativa, como bien usted lo decía,
no podemos hacer de una épica, o sea, basada en un discurso pesimista, porque eso hace daño, ¿ok? Hay que meterle el pecho, aquí estamos, ¿ok? Si estamos finalizando una etapa, como usted dice, históricamente, debemos empezar otra, debemos construirla, pero con algo positivo. Es indiscutible que vamos hacia una transición, eso es indiscutible. Lo importante es que esa transición hacia donde vamos llegue al mejor puerto, ¿ok? Y para llegar al mejor puerto, nosotros como ciudadanos, que somos los llamados a conducir, a demandar una transición para generar cambios sociales y políticos, debemos de estar preparados. Debemos estar preparados con nuestro discurso, como dicen los comunicadores, tanto en las audiencias externas, aquí, como en las audiencias internas, en nuestra familia, entre nuestros grupos de trabajo, en los grupos de estudio, pero también debemos de estar, digamos, entrenados. Hablemos en esos términos. Nosotros tenemos talleres de orientación práctica para enseñar a los ciudadanos a cómo agruparse, a cómo articularse y a cómo construir acciones realmente dirigidas con un solo sentido, en una misma dirección y con un mismo motivo, para poder defender esos derechos, ¿ok?, que se nos están yendo de las manos, que los están siendo cercenados precisamente esos regímenes que lamentablemente violan la norma, violan el deber ser. Pero asimismo también quiero recordarle, sí, nuestra Constitución está llena de derechos y hay poquitos deberes, pero esos deberes también tenemos que cumplirlos, ¿ok? Para dar el ejemplo y para enseñar a los demás que en un país tenemos que ser también disciplinados y cumplir con nuestros deberes también es amar a nuestro país. Pero para defender a ese país tenemos que prepararnos. Es muy fácil decir, yo voy a salir a defender esto abiertamente, una persona sola, dos locos sueltos. No, así no llegamos nunca. Así no nos convertimos, y no quiero usar esta palabra que a veces puede ser mal interpretada, digamos, en una amenaza creíble, ¿ok?, para los que tienen el mando del poder, ¿ok? Si vemos ciudadanos organizados que con respeto, que con buen basamento defendemos nuestros derechos, yo creo que podemos tener éxito. Entonces, precisamente a esos los convocamos y los invitamos, y es parte de la labor de este movimiento que se llama Creemos Alianza Ciudadana. Asimismo, en el caso de la organización Súmate, que más bien hacemos defensa de derechos civiles y políticos, y sobre todo centrados en el área electoral, quiero recordarles que no se les pare el pelo cuando hablamos de elecciones. Hay gente que hablamos de elecciones y dicen, no queremos elecciones. Lamentablemente estamos en una democracia y es la mejor manera de poder dirimir, de poder escoger a los mejores. Eso sí, si queremos realmente manejarnos en buenos términos, en una buena democracia del pueblo y para el pueblo, como dicen, también tenemos que estar preparados. Entonces, no digan, nos quitaron las elecciones. No, no nos las quitan, nos las dejamos quitar. Entonces, también tenemos que prepararnos técnicamente, esos que a lo mejor se sienten que pueden aportar un poquito más. Hay que prepararse para cuando realmente toque o en cada momento enfrentarnos a un proceso electoral que es, digamos, la base de cualquier sistema democrático, hacerlo lo mejor posible. Sí, evidentemente que hay un escepticismo con respecto a las elecciones, porque lamentablemente el régimen anuló la credibilidad en las elecciones, no solamente con un CNE totalmente como una oficina gubernamental electoral, sino que el desconocimiento progresivo de la voluntad popular. Por ejemplo, sale electo Ledesma, el alcalde mayor de Caracas, inmediatamente prácticamente desmantelan la alcaldía mayor y ponen un funcionario paralelo, ¿no? La oposición llega a tener, creo que 15 gobernaciones. Entonces inventaron de protectores los estados, ¿no?, que eran los verdaderos gobernadores que recibían los recursos, y los gobernadores que fueron condenados a la ineficiencia, ¿no?
y así han ido cercenando prácticamente la credibilidad electoral. Lo mismo en el 2015 la oposición gana la mayoría en la Asamblea Nacional. Cuando debió haberse iniciado un proceso de acuerdos que permitiera abrir el sistema y volver a recuperar la credibilidad electoral para los cambios políticos, entonces desconocen prácticamente con la ilegal y fraudulenta constituyente, desconocen la Asamblea Nacional. Entonces el escepticismo realmente está bien fundamentado. Ahora, a pesar de ello, no podemos renunciar a la posibilidad electoral en la solución de la crisis. Yo creo que el esquema sería unas garantías internacionales que permitan volver a tener confianza, una confianza mínima, un eventual cambio del CNE, y para eso hay que estar preparado para la participación electoral. Así que no abandonemos el factor electoral como una posibilidad real y la menos costosa, la más conveniente. La menos costosa en el sentido de costo humano, donde realmente todos ganamos, nadie pierde, ¿no? Yo creo que el régimen en algún momento va a tener que entender que necesita apostar al cambio democrático, en donde ellos no tienen por qué desaparecer como fuerza política, pero sí aceptar las reglas del juego democrático. Volvemos para nuestro último segmento con Marieta para seguir conversando sobre estos temas de democracia y participación y por qué seguimos en Venezuela. Adelante. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708. Bueno, ya terminando el programa hoy, que ha sido muy dinámico, muy, a mi juicio, muy interesante por el abordaje que se ha hecho. ¿Por qué seguimos en Venezuela? Las razones sobran, creemos en el país necesita de todos nosotros y la vía política más recomendable es la vía democrática de la participación electoral. Marieta ya estaba iniciando un poco a desarrollar este tema. Por favor, vamos a continuar en esa dirección. Sí, indiscutiblemente la mejor vía es la participación ciudadana, obviamente, y la participación electoral, que es una forma de participación ciudadana, mas no lo es todo. Así que esto es un compendio. Los ciudadanos, por un lado, organizados, bien preparados, tienen plenos derechos a exigir unas elecciones limpias, unas elecciones libres, pero asimismo también exigir otro tipo de derechos, ¿ok? Y es la mejor vía, como usted dice, que es la que tiene menos pérdidas humanas. Y por eso trabajamos para eso. Desde Creemos Alianza Ciudadana, nosotros consideramos que con una nueva narrativa, que con ciudadanos entrenados, prestos para generar una movilización en los mejores términos, las pérdidas humanas serían cero, serían mínimas, ¿ok? Son técnicas, obviamente, bien usadas, con buenas experiencias en muchos otros países que han vivido regímenes similares al nuestro. Y en relación al tema electoral, sí, la idea definitivamente aquí a la larga, los representantes de esas administraciones de turno llamada gobierno tienen que ser elegidos a través de una elección. Eso es indiscutible, pero de una elección conforme a lo establecido en las normas electorales, en nuestros cronogramas electorales. Y es lo que ha sucedido ahorita, que es un gran ejemplo que tenemos de un presidente que ahorita es electo, podemos llamarlo electo porque fue una elección el 20 de mayo, precisamente manipulando todo lo establecido en un cronograma electoral donde en la propia dice, Constitución. Totalmente, y en las leyes orgánicas del Poder Electoral, donde dice que no se puede manipular el periodo de un
representante del servicio público. En este caso estamos hablando del presidente, donde su periodo de gobierno terminaba en diciembre. Correcto. Él adelanta unas elecciones inconsultamente, además de a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que desde un principio nosotros sabemos que fue absolutamente convocada de una forma inconstitucional. Sí, no es constitucional. Eso lo sabemos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos este embrujo, digámoslo así, que tenemos un presidente que ilegítimamente, o sea, ha perdido su legitimidad de origen por adelantar su fecha de elección o una fecha de elección y está presto a ser juramentado cuando le toca realmente al nuevo presidente electo. Entonces es importante que todos reflexionemos como ciudadanos, que nos preparemos. ¿Vamos a permitir esto? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Y así sucesivamente estamos ante unas próximas elecciones de concejales, de asambleas legislativas. Y diputados regionales. Totalmente, que debieron haber sido dadas el año pasado y donde ahora vamos a unas elecciones, otra vez violando el cronograma electoral, dentro de todo punto de vista, porque hasta los procesos de actualización y registro que el CNE da, se dieron que tenían que darse por un mes, solo trabajaron 10 días. Entonces muchos no tuvieron tiempo de poderse inscribir o de poder actualizar datos. Entonces, todo esto con partidos deslegitimados. Entonces, reflexionemos, señores, esto es un proceso correcto. Entonces, no es que defendamos un proceso electoral. Tenemos que defender los procesos electorales, pero los que están apegados a la norma. Y los que no están apegados a la norma, queda de cada ciudadano reflexionar si acudir o no acudir. Nosotros no estamos diciendo no acuda, le damos las herramientas para que reflexionen. Entonces, eso es parte de la labor de Súmate, pero al mismo tiempo parte de la labor dentro de Creemos Alianza como ciudadanos, encantado, le damos las herramientas, le damos el lenguaje y le damos todo esto para tratar de podernos hacer sentir como ciudadanos con la menor pérdida humana posible, haciendo valer nuestros derechos, porque podrán existir muchos organismos internacionales que nos están monitoreando, pero aquí los que debemos realmente hacer lo que tenemos que hacer somos los venezolanos, porque el país es de todos nosotros. Creo que ese es el mensaje fundamental. Como todos saben, se ha manejado la ilusión de una invasión. Bueno, eso yo en lo personal ni la deseo, ni creo que sería lo más conveniente a los intereses del país, pero además no depende de nosotros. Golpe de Estado, yo en lo personal ni lo deseo, ni creo que sea lo más conveniente, tampoco depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es, como ciudadanos, ejercer la participación política, la organización partidista o no partidista, exigir elecciones transparentes, creíbles, que permitan que realmente seamos los árbitros de la formación de gobierno y de la ejecución de las políticas públicas, y hacia eso en algún momento vamos a llegar. Entonces yo diría que hay que estar claro cuáles son las opciones democráticas, cuáles son nuestras posibilidades. Existe muchísima gente trabajando en esa dirección, a veces son poco visibles, porque son más visibles quien juega al escándalo o a llamar la atención tremendista, y lógicamente eso justifica que sigamos pensando que realmente el país tiene futuro y ese futuro va a depender de nosotros, ¿no? El Venezuela no se acaba aquí. Y si me permite sí, claro, ya estamos terminando el programa para que termine, ¿no? Qué mejor, qué bella experiencia estar aquí, porque esa es nuestra razón de estar en Venezuela. Y como usted lo acaba de decir, hay cantidades de personas que están en Venezuela, que estamos en Venezuela, al servicio de Venezuela. Y quiero aprovechar para hacer una invitación el próximo 23 de noviembre en el Paranifo de la Universidad Rafael Urdaneta. Estará la gente del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica trayendo una hermosa propuesta, porque mucha gente dice, ¿y cómo se come todo esto? ¿Y cómo vamos a una transición? ¿Cómo lo resolvemos desde el punto de vista, digamos, político, administrativo? Bueno, están todos invitados para ir a escuchar una propuesta de plan de gobierno para una transición producido por expertos y donde se tocan las diferentes áreas importantes que deben de ser tocadas, el área electoral, el área de salud, el área económica, el área productiva.
El día 23 de verdad los invito a las 3 de la tarde. 29. 23 de noviembre. 23 de noviembre. Viernes. Están todos invitados para escuchar ese producto de todos esos venezolanos que todavía estamos aquí trabajando por nuestro país. Bueno, gracias Marieta. A usted. Estamos invitados el 23 de noviembre en la Universidad Rafael Urdaneta y realmente, repito, vale la pena seguir intentando recuperar un país democrático y próspero para la convivencia de todos los venezolanos. Muchas gracias. Seguimos el próximo domingo con La Gente Quiere Saber. A usted.